Y todos queremos que nos duren los alimentos en la refrigeradora, pero también queremos de forma sostenible. Es doloroso saber que kilos y kilos y kilos de plástico terminan en los ríos. Exacto. Tenemos al ingeniero José González, bienvenido. Muchísimas gracias, José. un placer estar acá. Ahora es importante que vamos al súper, llegamos, ponemos todo en la cocina y decimos, bueno, ¿qué va arriba, qué va abajo? Queremos que nos dure la comidita. Claro. Lo primero, lavar y desinfectar. Eso es clave. Una vez que nosotros tenemos lavado y desinfectado frutas y vegetales, tenemos que planear un poco cómo lo vamos a utilizar. Que eso tal vez a veces llegamos, ponemos todo ahí, guardamos y no pensamos en cómo lo vamos a utilizar. Un súper normal, una ida al súper debería soportarnos mínimo una semana, por lo menos 2 semanas, si sabemos cómo guardar los productos. Entonces lo primero es que tenemos que ordenarlos, las frutas y vegetales, en cómo los vamos a guardar y cuál es la mejor manera de contenerlos o de preservarlos en la cocina. Ahora, esto es importante porque tenemos las frutas, tenemos los vegetales, traemos todo. ¿Cómo lo clasificamos en la refri? Ok, pensemos en que hay 3 principales, digamos que lugares o condiciones en que los vamos a guardar. Primero, lo que es más sensible a temperatura. Entonces pensemos en lechuga, en espinaca, hongos, mini vegetales, frutas importadas como las uvas, pensemos en las manzanas, Es lo primero en las que peras. se quema. Exacto. Y eso afuera se nos va a poner malo. Entonces eso tenemos que meterlo en la refrigeradora. Importantísimo lo que son hojas. Lo que primero se consume, pensemos en lo que se le dice como berries. Pensemos en fresas, en arándanos, en moras, que la vida útil es muy corta. Entonces si yo fui al supermercado 2, 3 días y ya tuve que haber consumido eso. ¿Con qué vamos después? Después vamos con las hojas. Las hojas, que esto debió haber estado en el supermercado. Los hongos también van por ahí, que la vida útil es bastante corta. Después podemos empezar a jugar con las frutas tropicales. Entonces pensemos en la piña, en el mango, en la papaya, en el melón. Cuando yo lo compré en la feria, en el supermercado, tengo que estar pensando de que, ok, la piña, tal vez eso lo voy a usar hasta la siguiente semana. La ensalada que va con piña es hasta la siguiente semana, entonces no la voy a comprar amarilla. Voy a comprarla más o menos del color que es hasta ahí. Medio pintoncita, que uno dice que está verdecita, pero en 2 días ya se pone esto para Exacto. poder consumirlo. Y después pensemos ya productos que aguantan un poco más. Pensemos en la papa, pensemos en la cebolla. Otro que es clave es la papa, sobre todo, que tiene que estar en un lugar oscuro. Entonces, por ejemplo, la papa la tenemos por ahí, Aquí no está. debería estar ahí. Entonces, la papa lo que deberíamos hacer es, permiso, Con gusto. deberíamos guardarla, tal vez alguna, no es necesario una gaveta, pero sí podemos ponerle algún tipo de mantel, algún tipo de limpión y guardarla. Y va para abajo. La papa, si se pone verde, ya no se puede consumir, genera puchica. sustancias tóxicas. Entonces es clave que esto tiene que estar con sombra. Igual ajos para que no empiecen a germinar. Ahora pasan los días, ¿verdad? Y empezamos a cortar media papa, un poquito de lechuga, y entonces ya llegan como los sobros, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo hacemos para guardar y Ok. poder consumir toda la lechuga, toda la papa? Independientemente de si primero lo tuvimos a temperatura ambiente, en el momento en que se corta, digamos que ya rompimos la estructura externa de la fruta. Entonces ya pueden llegar los microorganismos y pueden llegar más fácil. Entonces ya va a empezar a morirse más rápido. Entonces primero tenemos que buscar un contenedor, ojalá que sea respirable, que no sea totalmente hermético, para que generalmente las frutas y los vegetales, igual que nosotros, ellas necesitan oxígeno. Entonces lo ideal es al buscar algún contenedor que esté totalmente limpio, que lo lavemos, que esté seco, porque la humedad genera bacterias, genera hongos y levaduras que van a hacer que el producto se ponga malo. Entonces que esté muy limpio, que esté seco, guardamos, tapamos y a la refrigeradora. José, hicimos un picadillo de vainica, un puré de papa y empezamos a guardarla a la refri. ¿Cómo se guarda? ¿Se guarda caliente? ¿Se guarda frío? ¿Dónde se guarda? Hay un mito urbano famosísimo que es que si yo lo meto a la refri caliente se pone agrio o sabe feo. En realidad no es tan cierto. Lo que pasa, y con lo que hay que tener cuidado, es que cuando metemos cosas muy calientes a la refrigeradora, vamos a forzar mucho la refrigeradora y eso puede generar problemas. ¿Va a gastar más luz? Va a gastar muchísimo más electricidad. Entonces lo ideal es, si está hirviendo, no lo metamos a la refri, esperemos que baje un poco, pero no lo dejemos que llegue hasta temperatura ambiente. Tibiecito. Ni tanto, porque a las bacterias también les gustan lo tibiecito. A la puchica. Entonces, entre 10, 15, 17 grados y 60, lo ideal es que el producto esté ahí la menor cantidad de tiempo. Entonces, una vez que ya él no está tan caliente, no está hirviendo, lo dejamos reposar 1 o 2 horas, más que suficiente. Y Va directo para a la adentro. refrigeradora. Exacto.
Ahora, hablemos un poquito de las bolsas, porque millones de kilos, de millones, todo llega a los ríos. Y ahora tenemos también que ser sostenibles también, Exacto. ayudarle al planeta. Nosotros esta empresa, la empresa 2050, la empezamos con la idea, nosotros somos procesadores de vegetales y la empresa se llama Vegetales Fresquita y empezamos 2050 porque, pucha, ¿cómo hacemos para cambiar un poco esta idea de que todo va en plástico y que todo tiene que ser plástico? Entonces lo que hicimos fue ponernos a buscar internacionalmente qué opciones había para almacenar frutas y vegetales de manera sostenible. Nos dimos cuenta que había un montón de materiales que ya existían desde hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que las tecnologías no estaban en el país. Empezamos a traer las tecnologías. ¿Cuál es nuestra idea a mediano plazo? Que de aquí a 2, 3 años en los supermercados ya no exista plástico. Ya creemos que tenemos la tecnología y los empaques necesarios para que tengan un costo competitivo y a nivel de supermercados o ferias ya no exista plástico para frutas y vegetales. ¿A base de qué están hechas estas bolsas? Estas están hechas principalmente de almidón, otro material que se llama PLA. Estas que están acá, esto es PLA, esto es celulosa. La celulosa pensemos que es pulpa de árbol, pulpa de vegetal, Hablemos un poquito de eso, porque la repostería siempre está llena de plástico, ¿verdad? Y es cierto que si le pega el sol ya empieza a liberar un montón de tóxicos. Esto no. En realidad no, son materiales que son 100% compostables, todo lo traemos certificado, son materiales que vienen de un origen natural. Esto sería pulpa de árbol, perdón. Sí, se llama celulosa, Exacto, pero para dar una idea de qué es, Exacto. pensemos en la pulpa de las plantas. Esto me sirve para guardar en casa también. Yo podría comprarlo y guardar cositas en casa. Exacto. Nosotros desarrollamos esto para frutas y vegetales, pero conforme empezamos a trabajar nos fuimos dando cuenta que habían más aplicaciones que no eran solo frutas y vegetales. Por ejemplo, aquí tenemos chocolates y repostería. Así es. Que estos empaques les funcionaban bastante bien. ¿Qué característica tienen ellos y por qué funcionan también para frutas y vegetales? Porque son respirables. Entonces ellos permiten que entre un poquito de oxígeno que hacen que el vegetal siga vivo cuando él está en refrigeración o cuando ya estamos en la casa. Ahora, las uvas que se me ponen tristes tan rápido, ¿esto va a durar más? Este debería competir sin problema con la bandejita normal del plástico. Lo que decimos a los clientes es, vea, siempre que nos pasamos a compostable, estos materiales están hechos para degradarse rápido. Entonces tenemos que tratarlo con cuidado, no lo golpeemos mucho, pero ya no tenemos tal vez tanto el peso de la conciencia ambiental de ir a meter eso en una bandeja de plástico. Ahora, yo compro estas bolsitas, le estoy ayudando al ambiente, pero ¿qué pasa cuando esta bolsita llega en contacto a un río? Digamos, cae a un río, ¿qué pasa? Ok. Tanto en materiales compostables como no compostables, a nosotros a nivel de país lo que tenemos que solucionar no es buscar el material perfecto, sino cómo lo desechamos y cómo lo tratamos. Así es. Entonces, lo primero es que esta bolsa, si llega a un río, en el río no hay oxígeno, en el fondo del río. Entonces, estos materiales para que se degraden necesitan oxígeno. ¿Qué es lo ideal? Que lleguemos a un momento en donde todos estemos compostando en nuestras casas. Los latinos producimos más o menos entre un 50 y un 65% de materia orgánica en nuestras cocinas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros deberíamos hacer compostaje de todo lo que nos sobra, no debería terminar en la basura, deberíamos lograr compostarlo. Ahí está. Ahora, esto es importante verlo también. Aquí tenemos la lechuga, la podemos guardar como usted está aquí. ¿Cómo sería el corte para que dure eso, José? Claro, ok. En el caso de los cortes, ahí es clave varias cosas. Primero, las superficies que utilicemos tiene que estar perfectamente Totalmente limpio. Segundo, el filo es súper importante porque entre más filo haya, el corte es más limpio. Y al haber un corte limpio, entonces no hay tantas bacterias. Así es. Otro que es clave es el tamaño de corte. Si hacemos un tamaño de corte muy fino, esto nos va a durar 1 o 2 días. A la pucha. Si hacemos un tamaño de corte un poquitito más grande, eso nos va a aumentar. O sea, tiene que ser por lo menos de 2 deditos, ¿verdad? El corte. Nosotros recomendamos entre 1 y 2 pulgadas, que es un corte que ya hace que los vegetales duren bastante bien. Y esto lo guardamos en este tipo de bolsitas, también lo podemos guardar directamente a la refri. Exacto. José, le agradezco muchísimo. Con todo gusto. Hay que cuidar ese planeta, ese es el llamado. Y que nos dure la comida. Exacto. Verónica.